Bienvenidos a otra podcast. El día de hoy me encuentro con Lorena, como siempre. Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Sí, otra semana más que venimos a traerle información a todas las personas que nos ven. Emocionada de estar aquí como todas las semanas. ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios, aquí dándole. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que mucha gente se pregunta y no tiene el conocimiento de las variedades de opciones que hay afuera para poder comprar una casa. Hoy venimos a hablar de el rent to own o versus comprar una casa. ¿Y cuál Sí, es la muchas mejor opción personas. para ti? ¿Cuál es la mejor opción? De acuerdo a la persona, porque sabes que esas son decisiones muy personales y dependiendo de la oportunidad que se le presente, pero es importante tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno, ponerlas en comparación y decir, a ver, esta opción de rent to own que me está ofreciendo ahora el propietario de donde estoy alquilando, ¿es una buena opción para mí? ¿Tengo mejores opciones? Como siempre, creo que se resume a la comparación, a que las personas deben estudiar bien su situación personal, pero hoy vamos a hacerles, digamos, un recuento de todas estas ventajas, desventajas en comparativa para ver para darles de qué pensar. ¿Sí me explico? Para ponerles en contexto cuál sería la mejor para su situación. ¿Sí me explico? Justamente. Entonces, lo que vendría siendo, vamos a empezar ya explicando de lleno, el rent to own o también conocido como alquiler con opción a compra, Ujú. es un programa de vivienda que brinda la opción de rentar una propiedad con la opción de comprarla en un futuro. En un futuro, exactamente. Normalmente es el vendedor el que da esa opción al comprador, ¿ok? Sin embargo, hay ciertas compañías que se han desarrollado que también pues compran la propiedad y te dan la opción de rent to own. Entonces, hay diferentes opciones, sin embargo, normalmente es el vendedor el que maneja esa variable y se la ofrece a sus inquilinos. Justamente. Entonces, básicamente lo que tú haces cuando haces este tipo de transacciones es que al alquilar en el contrato, firmas una cláusula en donde te permite que después de un tiempo, por lo general son como unos 3 años después, Sí, tengas la 3, 4 años, opción sí. a comprar la casa. Ahora, esto Exactamente. no es gratis, o sea, no es que tú estés pagando solamente el alquiler y ese alquiler se cobre como un ahorro para comprar tu casa. Sí, hay una parte que se considera como un ahorro, pero no todo el alquiler. Entonces, eso No es de todo. repente como un término que la gente se menea un poquito y se confunde porque cuando tú haces este rent to own, tú estás pagando, ¿cierto?, el alquiler, por un lado, ¿ok? Exacto. Y dentro de ese alquiler, tú dejas un porcentaje pequeño para lo que es un fondo común, digámoslo de esa manera, para después luego comprarte la casa, ¿ok? Exacto. Digamos que es así como, primero hay que saber que cuando estás en un programa de rent to own, o sea, el alquiler va a ser más alto que el que tú venías pagando normalmente, ¿ok? Entonces, esa diferencia entre el alquiler normal y el alquiler bajo la figura de rent to own, esa diferencia se va a ir yendo como a pagar una especie de enganche o down payment, ¿ok? Eso se va a ir acumulando y en 3 o 4 años tú vas a tener pagada con esa pequeña parte entre el alquiler, entre esa alquiler normal, por decirlo así, y el alquiler que se te ha fijado, ¿verdad? Vas a acumular dinero, ¿verdad? Que se le va a sumar, digamos, al precio de la casa. Claro. ¿A qué Pero me refiero? ojo, Es como algo que ya te vas a tener pagado de la casa. ojo que cuando tú haces este tipo de contratos, tú también tienes que pagar un down payment, por decirlo así. Tiene otro Sí, nombre, que le denominan otro nombre, pero en el fondo es lo mismo que pagar hacer un pago inicial del tema de la casa, un pie para la casa. sí, No es como que sí, tú también se llegas puede dar. a rentar aquí y estás pagando solamente el alquiler más el fee que te cobran por el tema de comprar la casa en un futuro, sino que tú también tienes que invertir inicialmente en Que esa casa. poner, sí, 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 claro que sí. Digamos que es que hay diferentes maneras dependiendo de las condiciones contractuales, pero sí, tranquilamente te puede tocar un contrato de rent to own donde tú vas a dar un enganche inicial, vas a pagar ese alquiler que digamos es más elevado, ¿ok? Para ir acumulando, digamos,
abonando para el precio de esa casa y al finalizar el contrato, después de 3 o 4 años, vas a tener que poner el resto del pago de la propiedad, del valor de la propiedad. Del valor de Ahora, la esto propiedad. sí, ahora esto cierto, tiene ciertas ventajas porque en un principio, ¿verdad? Tiene una cierta flexibilidad inicial. O sea, son condiciones que tú vas a negociar con el vendedor o con la compañía que compró la casa y te la está vendiendo a ti a modo de rent to own, ¿verdad? Los requisitos iniciales son mucho más bajos. No tienes que tener, en muchos casos no tienes que tener un down payment, sino que empiezas a pagar esta parte, es como te decía, dependiendo de las condiciones contractuales, si tienes que dar un enganche o simplemente empiezas a pagar este arrendamiento más elevado y ya después pagas el resto de la propiedad, ¿ok? Si es así, entonces no tendrías que dar un down payment, ¿ok? Además de eso, el precio fijado al principio del contrato pues no te va a variar en el tiempo o te va a variar de acuerdo a las condiciones contractuales que ya están establecidas en el contrato que tú estás firmando. Entonces no estás, digamos, sujeto a un precio de una casa que se te puede revalorizar bastante, por lo menos lo que pasó ahorita en pandemia, que las casas se revalorizaron mucho más de lo que se proyectaba por este hecho que se sobrevino, por este hecho fortuito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y las personas que me imagino que ya tenían un contrato de rent to own, pues tenían un precio fijado y no tuvieron que asumir un precio que se te puede elevar un 20%, 15%, 10% durante ese periodo de tiempo. Justamente. Bueno, tú viniste a hablar de los beneficios, ahora yo voy a hacer el lado malo, el lado B de la El cara lado y voy a hablar del abogado del diablo. claro, de las cosas, de las desventajas que tiene este rent-to-own. Como mencionamos en un principio, el costo mensual que tú vas a tener va a ser más elevado. Que puede llegar a ser más elevado que un pago de un mortgage, como si estuvieras comprando una casa. Justamente porque tú pagas, aparte de la renta normal que le pagas al propietario, tú estás pagando un extra para ahorrar para el monto final de la casa que eventualmente puedes tener la opción de comprarla. ¿Ok? Lo otro importante es que puede haber, no siempre hay una garantía de que la casa se vaya a vender. O sea que el propietario, esto va a depender de los contratos que tú firmes a la hora de comprar, de hacer este rent to own, pero no hay garantía, puede haber no garantía de comprar la casa, ya si el dueño decide que no, que se arrepintió y ya no quiere vender la casa, o de repente, no sé, algo pasó en el intermedio de que tu crédito, por ejemplo, no se mejoró y tuviste No deuda y pudiste tuviste acceder al otras cosas que préstamo pagar y y no tú, pudiste pagarlo, y sí. claro, y tú no pudiste pagar, entonces hay esa garantía de que no siempre tú vas a poder comprar esa casa. ¿Ok? Otra cosa que tú mencionabas era el valor de la propiedad, que el valor de la propiedad te puede disminuir con el tiempo. Y tú estipulaste que lo ibas a comprar en $300,000 la casa, pero después con el tiempo se desvaloró la propiedad, la zona, algo pasó alrededor de la casa y ya no te cuesta $300,000, sino que te está costando $250,000. Exacto. Sí, Entonces, como te digo, como puede subir, puede desvalorizarse justamente, tranquilamente, claro. exacto. Eh, y otra cosa que muchas veces ocurre en estos rent-to-owns es que los propietarios se aprovechan para hacer que ¿cómo se llama? La reparación y los mantenimientos de la casa corran por tu cuenta y no por la cuenta de ellos. Porque cuando Sí, hay que dejar claro esto que no mucha gente sabe, pero cuando uno está rentando un lugar, el propietario de la casa o del departamento donde estés tú, tiene que hacerse cargo de toda la mantención de la casa. Si se echa a exactamente. perder el gas, si se echa a perder algo, el termo del agua para bañarse, si se echa a perder cualquier cosa de la casa, reparación y mantención, tiene que hacerse cargo el propietario y no el alquilino o el arrendatario. Exactamente. Los gastos de mantenimiento corren por cuenta del propietario siempre y cuando, hay que recordar que siempre y cuando no sean, o sea, sean en ocasión al deterioro normal de las cosas, o sea, del bien. Exactamente. Entonces eso por un lado, Exacto. esos son los positivos y negativos de estos rent-to-own. Recordar que siempre estos programas están diseñados para gente de que no tiene buen crédito
o son gente que de repente no pueden optar para un préstamo convencional. Para eso se Exactamente. da este tipo de programas. Pero es bueno saber porque nosotros en este Facebook Live estamos hablando de la comparación entre los dos. Entonces ahora vamos a Claro, hablar de comprar una casa en sí para ese mismo tipo de personas en esas mismas situaciones que no tienen buen crédito, no tienen crédito, no tienen seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ese claro. tipo de gente hay otra opción que no es solo Rent to Own, porque Rent to Own digamos que es como lo más conocido, yo creo, en el mercado. Pero también hay Claro. otra opción que son los prestamistas privados, como lo son Buy House Easy, que somos nosotros. Sí, no, incluso hay bancos que prestan con ITIN, pero normalmente son los prestamistas que tienen, que vienen con inversión privada, como Buy House y sí, en efecto. Justamente, entonces, Este, te voy a dejar hablar en esta parte a ti, Lore, para que tú expliques la diferencia y los requisitos que son, por ejemplo, en estos préstamos privados que ya estás derechamente comprando una casa y no estás arrendando. Eso es importante. Ya no dejas de alquilar y empiezas de alquilar a comprar una casa. para pedir un préstamo, meterte en un compromiso de un préstamo como tal y comprar la propiedad. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es que los requisitos pues, de los préstamos con ITIN siempre van a ser un poco más fuertes, las condiciones van a ser más fuertes que los préstamos normales, los préstamos convencionales y la tasa de interés también. Sin embargo, si lo comparamos con el rent to own muchas veces acarrea en un largo periodo de tiempo mayores gastos, ¿verdad? De lo que pudiese acarrear un préstamo. O sea, no sé si me explico, vas a pagar mucho más con un rent to own que con un préstamo con ITIN. Esto nuevamente tiene que depender, va a depender de las condiciones de tu contrato de rent to own versus las condiciones del contrato que te están ofreciendo de tus préstamos con ITIN. ¿Ok? Que no son préstamos convencionales, hay que recordar esto. Sin embargo, por lo menos una de las ventajas de pedir un préstamo y comprar tu casa es que tienes muchísima más libertad financiera. ¿Por qué? Porque si bien una de las desventajas es que tienes que dar un costo, un down payment, ¿ok? Y normalmente si tienes préstamos con ETI tienes que dar un mayor down payment. Tienes la libertad, una vez que compras tu casa, ¿verdad? De hacer con ella lo que tú quieras. Aunque tiene, es decir, aunque tiene una hipoteca y le pesa una hipoteca encima a la propiedad, ¿verdad? Tú tienes la libertad de poder hacer con la propiedad lo que tú quieras. ¿Sí me explico? Puedes hacerle reformas, puedes ahorrarte un dinerillo y hacerle la reforma después, o sea, no tienes que acarrear los gastos de mantenimiento que, por ejemplo, en un contrato de rent to own corren por cuenta tuya y tienes que hacerlo. Porque se establece en el contrato que la propiedad tiene que mantenerse en buen estado hasta el final, ¿sí me explico? Hasta el final del contrato. Justamente. Claro, otra cosa, ¿verdad? Es que te da mucha mayor estabilidad y seguridad de que tu casa va a ser tuya. Siempre que pagues la mensualidad de un préstamo, ya tú sabes que esa propiedad va siendo cada mes un poquito, un porcentaje, va siendo tuyo. Vas ahorrando, vas invirtiendo en esa propiedad. En cambio, con los rent to own, ¿ok? Como tú dijiste hace rato, el propietario se puede echar para atrás, puede ser que después de haber pagado durante 3 años un alquiler más elevado, precisamente porque conlleva esa cuota de haber dado un enganche al principio, puede ser que no te aprueben un préstamo al final, ¿verdad? Y pierdas ese dinero, porque una cosa que hay que destacar es que si en un contrato de rent to own, al final del contrato tú no puedes pagar el valor el resto del valor de la propiedad, tú vas a perder el dinero que diste antes. Y eso es una cláusula que existe en todos los contratos de rent to own. Entonces siempre es un riesgo, pero con el préstamo, aunque claro, tienes riesgo, obviamente si no pagas las mensualidades de que te ejecuten la propiedad, pues nunca vas a quedar completamente en blanco, no vas a perder el dinero porque siempre se va a vender la propiedad. O sea, si tú no puedes pagar, tú dices, bueno, ejecuta la propiedad y ya que me queda el dinero que me quede. ¿Sí me explico? Después, si es que queda algo de dinero. Claro, siempre para ir ya como haciendo un resumen de todo esto, yo creo que siempre tener una propiedad, comprarse una propiedad va a ser mejor que estar rentando y mejor que estas opciones de rent to own, porque como bien dices tú, la propiedad llega, es tuya, tú puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes refinanciar en algún momento si tú dices, es que los intereses son muy altos con préstamos privados, por ejemplo.
cosas así, tú el día de mañana siempre y mejoras tu crédito, tu situación financiera, puedes refinanciar la casa y optar por un préstamo convencional. Pero siempre va a ser mejor tener tu propia casa a estar rentando o tener estas opciones de rent to own, que en el fondo hay muchas pequeñas cláusulas y muchas cosas pequeñas que al final, si tú vas sumando y restando, son menos beneficiarias que comprarte una casa o entrar en un préstamo privado para comprarte tu casa. Ahora, recordemos que esto es base a gente que tiene un poco más de complicaciones de acceder a un préstamo convencional. O sea, nosotros estamos comparando solamente el rent to own con préstamos privados, que es en lo de que nosotros nos encargamos, ¿verdad? En Buy House Easy hacemos préstamos privados. Claro, es nuestra área. Y normalmente las personas que piden o optan por el rent to own son las personas que cuentan con ITIN, que optan también por los préstamos con ITIN. Por eso me parece que fue una comparación completamente plausible. Justamente. Así que no se deje estar, tiene que ver bien, siempre asesorarse con una persona que sepa sobre esto. Y hay mucha gente Sí. también, obviamente, que quiere por su conveniencia hacerlo, tal vez irse para algún lado o otro lado. Pero fíjese bien en esas cosas que nosotros le dijimos, en esos consejos, compare los beneficios y los contras de Proyecte todo esto. gasto. Exactamente, y informes. Eso es lo que le podemos hacer. Si tienen alguna consulta o algo, Buy House Easy siempre vamos a estar aquí para ustedes. Mi número es el 470-258-4031 y el de Lore. Mi número es 816-670-3203 para todo aquel que quiera llamar y preguntar y asesorarse sobre nuestros préstamos Sí, y qué les viene mejor en dado momento. así es. Así que si estás pensando en comprar una En un momento casa, dado, perdón. llámenos, no duden en contactarse con nosotros. Gracias, Lore. Claro que sí. Que tengan buenas tardes y bueno, nos vemos la semana que viene, Benjamín, con otro episodio de nuestro Facebook Live Event y entregando como siempre pues la mejor información a nuestros viewers. Justamente. Hasta luego. Hasta luego, bye bye. Ya que se me quedó pegado esto.